Le paso la palabra a don Ignacio Álvarez. Muchas gracias. Gracias, embajador. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar acá. En realidad, lo que voy es a leer la ponencia del doctor Román Duque Corredor, que a última hora, como supieron, no pudo venir. Sin embargo, él preparó la ponencia y me invitaron pues a leerla en su nombre. Y la verdad que es un honor, pues él era abogado venezolano y seguramente en el exterior también, que conocemos, que hemos leído, que hemos estudiado al doctor Duque Corredor. Es un honor estar acá para decirles las palabras que él iba a decir. Esa ponencia me imagino que se puede circular entera, de manera que también me tomé la libertad de recortarlo un poco en aras del tiempo, pero bueno, sugiero, seguramente los organizadores la tienen y se la pueden hacer llegar a quienes estén interesados. Antes de empezar a leerla, quisiera mencionarles que yo fui relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya no estoy en ese cargo y bueno, y ciertamente pues en aquella oportunidad teníamos también la oportunidad, digamos, valga la redundancia, de analizar también las relaciones entre libertad de expresión, democracia, corrupción, pero en esta oportunidad pues no voy a hacer mi ponencia, sino voy a tener el honor de leer la ponencia del doctor Román José Duque Corredor. Transparencia administrativa y gobernabilidad democrática. La ética en el ejercicio del poder público es uno de los principios o valores que debe orientar la política anticorrupción por parte de los diferentes estados americanos, obligados como están por la Convención Interamericana contra la Corrupción del 27 de marzo de 1997, de adoptar medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Por ello, un marco legal efectivo, la transparencia administrativa, el derecho de acceso a la información en materia de asuntos públicos y su control por órganos independientes constituyen instrumentos de la práctica anticorrupción por parte de los estados. Esta práctica o política se inscribe dentro del ejercicio legítimo de la democracia, puesto que, como se reconoce en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, uno de los componentes fundamentales de la democracia es la transparencia de las actividades gubernamentales. Al igual que la Convención contra la Corrupción, esta carta considera la ética como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado democrático y social de derecho. No cabe duda, pues, que lo que se conoce como gobernabilidad democrática tiene en la transparencia y en el control de la corrupción de la gestión pública uno de sus componentes esenciales. Ello implica que en las instituciones democráticas deben construirse mecanismos independientes de información y de comunicación y de inspección de los procesos de las políticas públicas, por lo que ello significa para la formulación de estándares de conducta de ética pública. En otras palabras, que la gobernabilidad democrática es no solo la que evita regresiones autoritarias, realiza elecciones periódicas o lleva a cabo programas de justicia social para reducir los márgenes de pobreza, sino también la que logra la confiabilidad de las decisiones gubernamentales y evita la impunidad, precisamente por los niveles de ética y de buen desempeño que deben presidir esas decisiones y por el funcionamiento eficiente de los órganos independientes de control de la corrupción. Por esta razón, la transparencia, la probidad, la información ciudadana, la rendición de cuentas y de la prevención y el control contra la corrupción son determinantes de la honradez, eficiencia, confiabilidad y responsabilidad de las administraciones públicas en una verdadera gobernabilidad democrática.
En concreto, que la transparencia y el control de corrupción es uno de los principios que debe regir la administración de los bienes y recursos públicos y la actuación de los gobernantes, lo cual fortalece la democracia y el buen gobierno, así como la plena vigencia del Estado de Derecho, a través del acceso a la información pública y de la efectiva participación de todas las personas en la toma de decisiones de interés general y en la fiscalización de los actos públicos del Estado. Principios estos que incluso se recogen en la Constitución de Venezuela de 1999, frente a una realidad que es todo lo contrario. Casos emblemáticos y niveles de corrupción desastrosos. Cuando la gestión de los gobiernos es caracterizada por casos de corrupción que adquieren características de suprema gravedad, por la forma como se suceden, por los personeros gubernamentales involucrados, las sumas y recursos aprovechados o dilapidados ilícitamente, por la ausencia de una legislación efectiva o de su inaplicación y de controles preventivos y correctivos de la mala administración, por su reiteración o por la indolencia, la complicidad o falta de independencia de los poderes públicos y por sus nexos con el tráfico internacional de drogas, por la ausencia de una voluntad política de erradicar la corrupción, que llegue inclusive a contaminar los procesos electorales, puede concluirse que no existe gobernabilidad democrática o que está seriamente debilitada o afectada. Estos casos se constituyen en casos emblemáticos del nivel de corrupción existente en un país y evidentemente sirven para calificar a los países dentro de los índices de corrupción como países con niveles de corrupción desenfrenada. Esto es uno de los niveles o en esta categoría se encuentra Venezuela, conforme el doctor Duque Corredor cita inclusive los estudios del Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, que como saben está vinculado con la OEA y tiene su sede principal en Santiago de Chile. Ahora bien, casos emblemáticos de corrupción en Venezuela. Estos casos, resalta el doctor Duque, no están ordenados por su gravedad o por la cronología, sino en base a unos determinados criterios que se mencionan acá, que tienen que ver básicamente pues, también con la trascendencia de cada uno de ellos, ¿no? El primero es el caso del Fondo Chino y reventa de los bonos argentinos. El Ministerio Público acusó al exgerente de operaciones del Fondo Chino de Venezuela, Javier Briceño, por su presunta vinculación con el desfalco de más de 84 millones de dólares que fueron asignados a ese organismo durante los años 2011 y 2012. Al presente se han detenido 8 presuntos implicados en el desfalco del Fondo Chino venezolano y, según declaraciones del ministro del Interior, se reconoce que los involucrados habrían sacado 84 millones de dólares destinados a proyectos agrícolas. Por otra parte, Venezuela adquirió entre 2005 y 2008 más de 5.600 millones de dólares en bonos de la deuda pública argentina, a una tasa oficial de 2.1 bolívares antiguos, y sin contar con proceso licitatorio, se vendieron a terceros en el mercado negro en una ganancia que alcanzó hasta 200%. El periodista y director del diario Tal Cual, Teodoro Pekov, calificó esta operación como el robo del siglo y el economista Orlando Ochoa como el caso de corrupción más grande en la historia de Venezuela, lo cual justificó el gobierno a través del entonces ministro de Finanzas, diciendo que en una subasta no se controla el precio. Segundo caso, CADIVI, Comisión de Administración de Divisas. De acuerdo con fuentes oficiales, el Estado sufrió un fraude en la adquisición de divisas por más de 20.000 millones de dólares en 2012,
por parte de empresas fantasmas que fingían operaciones para adquirir la moneda extranjera, lo cual inclusive fue reconocido por el presidente de la República, admitiendo que Cadivi es la principal ventanilla de entrega de divisas en el país durante años y que había sido perforada por los delincuentes que pusieron en marcha una reorganización completa del sistema de divisas. La Fiscal General de la República ha ido publicando el nombre de más de 110 empresas que están siendo investigadas por supuestos delitos cambiarios. Lo determinante en este caso es que la administración de las divisas y su adquisición están totalmente bajo un estricto y absoluto control por parte del gobierno. Tercer caso, caso de Pedeval, alimentos vencidos y desviados, conocido también como el caso Pudreval. En 2010, el Servicio Bolivariano de Inteligencia encontró 1.196 contenedores con 36.000 toneladas de alimentos descompuestos que habían sido importados por Pedeval y por lo cual fueron acusados Luis Pulido, expresidente de Pedeval, y Ronald Flores, exgerente general de esa distribuidora de alimentos. Se señaló que en la operación habrían participado asesores del gobierno cubano, pero este no es el único caso denunciado de corrupción en las redes de distribución de alimentos del Estado. Hay varios más, hay varias personas que han sido detenidas, hay informes de la Contraloría General de la República sobre este tema de los alimentos podridos en Venezuela. Cuarto caso, el caso de los fondos comunales. El director del área de corrupción del Ministerio Público, Nelson Mejía, declaró en el año 2011 que desde ese año se investigan 1.500 casos de presuntas irregularidades en las organizaciones populares llamadas consejos comunales, que están bajo el dominio del partido oficial y cuyos fondos son entregados por el Ministerio del Ramo. La Contralora General informó que 30% de los casos que se investigan se refieren a irregularidades administrativas en estos consejos relativos a obras no ejecutadas o empresas fantasmas de sobreprecios, y así como al pago de activistas políticos. El quinto caso es el caso de sobornos por empresas extranjeras. Se señala acá que el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos inició en 2010 investigaciones por irregularidades a empresas estadounidenses establecidas en Venezuela, ello de conformidad con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con el fin de sancionar sobornos cometidos en el exterior para la obtención, la prolongación de negocios o cualquier otra ventaja inapropiada. 3 firmas de Estados Unidos fueron sometidas a investigaciones vinculadas a sobornos en contratos con el sector petrolero venezolano. Entre ellas está la compañía de perforación Pride International, que es la filial local de la alemana Siemens, por cuanto funcionarios venezolanos habrían sido sobornados con pagos a cuentas en Estados Unidos para garantizar el apoyo político a los proyectos de la firma europea en Venezuela. Sexto caso, el caso de Guido Antonini Wilson y de corrupción en importaciones argentinas. Guido Antonini Wilson apareció el 4 de agosto del 2007 en Buenos Aires con casi $800.000. En ese momento él viajaba en un avión de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, con funcionarios venezolanos y argentinos, con maletas de dinero en efectivo sin ningún tipo de registro fiscal. Posteriormente, Antonini apareció en Miami como testigo protegido en un juicio en el que declaró que la famosa valija era una de varias que sumaban $5 millones y que estaban destinadas para el financiamiento de la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner. La fiscal venezolana advirtió que lo revelado en Estados Unidos no tenía ninguna incidencia en Venezuela y el Contralor de Venezuela prometió investigar los hechos. Sin embargo, la Asamblea Nacional se negó a investigar este caso de ilícito cambiario
y de tráfico de influencias. En Estados Unidos se enjuiciaron a los socios de Antonini, mientras que en Venezuela y Argentina no se inició o no se concluyó ninguna investigación. El fiscal Tomás Mulvigil declaró que el dinero iba para la campaña de Cristina Fernández. Séptimo caso, Plan Bolívar. El gobierno de Hugo Chávez llevó a cabo programas sociales que ejecutó la Fuerza Armada Nacional, llamado Plan Bolívar 2000, que se extendió por más de 3 años, en donde aparecieron facturas enmendadas y cheques postdatados y cobrados en efectivo bajo las órdenes del general Melvin López Hidalgo. La Contraloría emitió un informe en el que determinó varios ilícitos, pero Hugo Chávez salió en defensa de los involucrados diciendo que, se cita acá entre comillas, a lo mejor es una falta administrativa que requiere una multa, pero no es para prender el ventilador. Octavo caso, el caso del central azucarero Ezequiel Zamora. En la construcción del complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora, se detectaron cheques clonados, nóminas infladas y partidas desviadas para la remodelación de la sede del Comando Maizanta en Sabaneta de Barinas. La Comisión de Contraloría de la Asamblea determinó un daño de 3.3 millardos de bolívares y señaló como responsables a oficiales militares superiores y funcionarios como el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán. El proyecto fue bandera para la transformación del campo, pero sobre el cual se hicieron varias denuncias de corrupción que originalmente involucraron a asesores cubanos. Más allá de ello, el gobierno finalmente aprobó recursos adicionales para terminar la construcción y no se concluyó el enjuiciamiento en contra de los responsables, salvo de algunos pocos oficiales cuyo proceso no ha concluido. Caso Macri y narcotráfico. En el 2007 circuló una carta del Ministerio de la Defensa, del ministro de Defensa Raúl Badel, quien en el año 2010 fue condenado a 8 años de prisión por un supuesto desfalco, solicitando al presidente Hugo Chávez una investigación porque habían elementos que vinculaban al general Henry Rangel Silva, quien luego ocupó el Ministerio de Defensa, y al coronel Pedro Maguino, con un cargamento de 2.2 toneladas de cocaína procedentes de la FARC, y que se habrían guardado en un cuartel de la frontera con Colombia. Cuando fue interceptado, ese cargamento fue en un momento en que estaba transportado por un convoy militar. Según el exmagistrado Eladio Aponte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y hoy protegido en Estados Unidos como colaborador de la DEA, Chávez no acordó ninguna investigación, sino que además intervino ante los tribunales para que se escondiera la denuncia. Último caso citado en esta ponencia es el de la corrupción por ventajismo electoral. El rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Chávez, describió el proceso y la campaña eleccionaria presidencial de abril de 2014 como grosera y descarada por el ventajismo electoral estructural y coyuntural que ejerció el gobierno y señaló concretamente el uso y abuso de los recursos públicos, petrodólares, bienes públicos y la participación de funcionarios del Estado en los gastos de campaña, de transporte, afiches, movilización, actos, anuncios de radio y televisión, así como para promesas y prebendas demagógicas, como las donaciones de electrodomésticos, la inauguración de obras, los subsidios y servicios sociales, así como por el control de todos los poderes del Estado por el gobierno, que le permitió modificar las reglas electorales a su favor y que no obstante la no juramentación de Hugo Chávez para su nuevo término presidencial, el régimen logró imponer una figura inconstitucional
de la continuidad administrativa, entre comillas, para asegurar la permanencia indebida de Nicolás Maduro, primero como vicepresidente y luego como presidente a cargo y candidato también para las elecciones presidenciales.